la ética deóntica kantiana. Y mi tesis va a ser aquí, básicamente, el capitalismo del libre mercado es el sistema de convivencia más compatible con la dignidad humana. Adam Smith es quizás el filósofo y el economista más importante para el liberalismo moderno. En el siglo XVIII, en 1776, publicó La riqueza de las naciones, que es el libro quizás más importante publicado en economía moderna, quizás el que inició la economía como una disciplina nueva de análisis. Tiene otro libro también muy bueno, que para mí es el principal, que es La teoría de los sentimientos morales. Él era un filósofo moral ante todo, era profesor en Escocia. Y este libro fue muy significante porque fue la primera defensa articulada y clara del sistema de libre mercado. Es la primera vez que un filósofo, un intelectual, hacía un análisis profundo, comparativo y decía, mira, a Inglaterra le ha ido mejor porque hemos adoptado en cierta medida un régimen de libre mercado basado en la propiedad privada y en el Estado de Derecho. Porque en ese momento el sistema que prevalecía era el mercantilismo. Todos los imperios, las monarquías, se protegían del comercio externo para acumular riqueza y trataban en la medida de lo posible solo comercial con sus colonias y aislándose de los otros imperios para ahorrar dinero, para ahorrar riqueza y hacerse la guerra entre sí. Y esa era la lógica. Y Adam Smith viene a decir, no, a ver, el sistema imperialista, el sistema proteccionista, el sistema mercantilista está mal, crea pobreza. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en cierta medida, que es abrir el mercado, respetar la propiedad privada, comerciar con el mundo. Y es precisamente gracias a la influencia de gente como Adam Smith que años después Inglaterra quizás es el primer país en abrirse al libre comercio mundial, con ciertas excepciones, aunque no dejó el imperialismo, pero Adam Smith dejó ese mensaje por primera vez en la vida, que era un mensaje en su tiempo sumamente refrescante frente a la prevalencia de la mentalidad mercantilista. Y dice algo, quizás esta es la frase más citada de Adam Smith en la historia. Dice, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Yo les voy a graficar algo que ustedes todos han vivido quizás. Ustedes cuando van a la gasolinera, el señor que les pone la gasolina, ustedes le dicen, señor gasolinero, yo necesito gasolina, regálame un poquito de gasolina. Ustedes le hablan de sus necesidades. ¿Qué le dicen? Lo que se traduce en, yo le voy a dar esto y usted deme lo otro, ¿verdad? Ustedes cuando van aquí a tomar café aquí al frente, le dicen a la señorita del counter, si sabe que me muero de sueño y necesito un cafecito. Usted está obligado a darme un cafecito porque yo me muero de sueño. Ustedes le dicen, yo tengo esto, intercambiemos. Y eso en todo. Algunos de ustedes van a ser abogados, economistas, profesionales de diversas ramas, incluso artistas. Y no va a venir un señor y te va a decir, sabes que a mí me encanta el arte. Y yo quiero que tu cuadro, píntamelo porque yo lo necesito. Y eso es básicamente lo que Adam Smith hablaba en ese pasaje. Mucha gente ha hablado de que ese pasaje habla del egoísmo, de que Adam Smith habló de una sociedad egoísta, y no. Habla de una sociedad donde somos seres dignos, donde somos seres autónomos. Y la única forma de intercambiar, de relacionarnos, es voluntaria. Si nosotros decidimos intercambiar algo, si nosotros decidimos que el doctor, el profesor Curry de clases, yo no le voy a decir al profesor, mire, es que yo tengo ganas de aprender derecho penal, profesor, y yo necesito aprender derecho penal. No, hay un sistema en que yo pago una universidad, la universidad le paga al profesor Curry, y nos vamos entendiendo con este intercambio soberano de argumentos. ¿Qué es el socialismo, en cambio? En el socialismo, extremo me refiero, estoy caricaturizando ya al extremo, pero no siempre es así. Muchas veces te dicen, no, tú tienes que trabajar para satisfacer las necesidades de los demás. Eso es tratar a una persona como un esclavo de los demás. Si tú tienes que trabajar para satisfacer al resto, sin importar tu satisfacción personal, eso no es no respetar la dignidad intrínseca del individuo. Kant no habló de esto, pero estoy seguro que si hubiera Kant aquí sentado se pararía y te diría, Aparicio, tienes razón. Porque él siempre decía que a los seres humanos hay que tratarlos como fines en sí mismos, no como medios. Y lo que él se refería no es que nunca utilicemos a otro, porque obviamente todos nos utilizamos todos los días en el sentido de que todos somos un medio para nuestros fines. Yo soy un profesor, ustedes vienen, yo soy un medio para que ustedes aprendan, y viceversa, la universidad es un medio para aprender, tu abogado es un medio, pero tienes dos formas de tratarlo, como un esclavo, que
que está obligado a servir tus fines, o tratarlo como un fin en sí mismo cuando dices, solamente si tú estás de acuerdo, yo me sirvo de ti, que es muy distinto. Y eso es lo que pone Smith, dice, no es por la benevolencia del carnicero o del cervecero, tú no le vas a pedir porque ella está obligado a compartir contigo, tú le vas a hablar de su propio interés y le vas a decir, tu interés, que es ganarte 2 latas por una cerveza, coincide como interés de tomar una cerveza y me importan poco las 2 latas. Solinsky y Tomasi son 2 profesores amigos americanos, profesores de filosofía, dicen algo que es muy importante, el capitalismo no es acerca del triunfo del fuerte sobre el débil, es acerca del triunfo de todos sobre un tipo de sociedad en el cual los intereses de unos cuantos son favorecidos en desmedro de otros. ¿Cuál es la alternativa al capitalismo? ¿Cuál es la alternativa al libre mercado? ¿Cuál es la alternativa al sistema descentralizado en que cada uno de nosotros toma sus propias decisiones sobre con quién contratar, qué carrera elegir, con quién comerciar, qué vender, qué no vender? Un sistema centralizado donde alguien más te diga qué vender, qué comprar, qué contratar. Y no nos vayamos muy lejos. El proteccionismo. Es decir, cuando ponen barreras arancelarias a las importaciones de un determinado producto para que tú te obligues, te veas obligado o forzado a comprar más caro, quizás de menor calidad, productos de la industria nacional, es una forma de irrespetar tu autonomía. ¿Qué tal si yo el día de mañana pongo una fábrica de computadoras y esa Mac tan bonita que tienes ahí, te digo, tú no puedes comprarla porque te la voy a poner mucho más cara? Porque quiero que compres mi computadora, porque yo soy nacional, yo soy industria nacional, y tú estás obligado a favorecer la industria nacional. Tú no quisieras que yo diga, tú no puedes importar esa computadora porque yo pongo una fábrica de computadoras, ¿verdad? ¿A alguien aquí le gustaría que yo le diga, compre mi computadora obligado, computadora Cátedra Hayek, antes que una Mac? El proteccionismo, además de un tema de eficiencia, que es un desastre económicamente, se ha demostrado, no es eficiente, no ha funcionado. No tenemos la matriz productiva en este país no ha cambiado porque han protegido a unos o no a otros. No solo que es ineficiente, sino es inmoral. Porque te trata a ti como un esclavo de la tribu. Te trata a ti como si fueras una persona que debe servir a los productores locales. Y es un privilegio para esos productores morales y por tanto es inmoral por ser un privilegio porque los deja exentos a ellos, los priva, los deja libres de competir con otra oferta de mayor calidad en el extranjero. El monopolio es por lo general un hijo del proteccionismo, ¿sí? El monopolio por lo general nace y se crea del proteccionismo. ¿Cuáles son los monopolios verdaderos en este país? Aquellos que están protegidos de la competencia, que se mantienen con un privilegio. Y el privilegio es que tú no puedes comprarle en China o en Bangladesh o en lo que sea la ropa para que ellos ganen plata. Eso es inmoral. Y es muy difícil, hay empresas que sí, que se generen monopolios prolongados en la historia sin ese privilegio estatal. ¿Ustedes se acuerdan de los teléfonos Nokia? Sí. O quizás usted era muy pelado, no sé. Pero a finales de los 90, comienzos de los 2000, si tú no tenías un Nokia no estabas en nada. Nokia monopolizaba quizás el 80 o 90% del mercado global. ¿Sí? O tenías Nokia porque eran más cómodos, además eran mejores. BlackBerry entró en el mercado. Y esa Nokia invencible, en libre competencia, no pudo competir. Ser la marca imbatible con el no sé cuánto por ciento del monopolio, pasó a ser una marca que hoy día, ¿quién usa Nokia aquí? Lo mismo con Kodak. Kodak era, en todos los países y donde ustedes estén, era la empresa dominante. Pero en un régimen de libre competencia salieron las cámaras digitales. Kodak dijo, no, eso es una moda pasajera. Y lo pasajero fue Kodak. Ahora ya no ven Kodak por ningún lado. De hecho, la empresa no sé si exista todavía. Y eso puede pasar con cualquier empresa que no se ponga las pilas. Y la única forma de ponerte las pilas y subsistir en un libre mercado es estar todos los días, y es esclavizante porque todos los días tienes que ser esclavo de ese caprichoso, cambiante de humor que somos nosotros los consumidores. Y aquí viene un contraargumento muy inteligente, muy perspicaz, que yo creo que es falso, pero es muy convincente y es muy difícil a veces de contraargumentar cuando estás hablando en la argumentación fina. Y dice, el problema moral de la asimetría en el poder de negociación.
y te dice, ya, todo muy bien, muy bonito, todos somos libres, todos podemos elegir, todos podemos optar por lo que queremos, pero hay ciertos momentos en que la relación no hay una capacidad de negociación real, sino que por las circunstancias del momento o de esas circunstancias particulares, uno tiene el poder de negociación y el otro se deja imponer cualquier condición que le ofrezcan. Y el caso prototípico en esto es el empleado versus la corporación, la empresa, el empleador. Por eso, y esa es la premisa moral a partir de la cual se desarrolla todo un código laboral. Si ustedes leen, quienes estudian Derecho o quienes vayan a tener empresas, el código laboral ecuatoriano, vigente desde los 60 más o menos, si no me equivoco, hace muy difícil despedir a un trabajador, amonestar a un trabajador, bajar los sueldos, porque parte de la premisa de que el empleador es un explotador que quiere imponer sus condiciones y se aprovecha del empleado. Y el empleado es ser indefenso a quien el Estado tiene que proteger con muchas garantías para que se equipare su capacidad negociadora. Y te dicen ellos, ok, es que en ese caso, ¿qué libertad me hablas? Porque ese pobre hombre que está muriendo de hambre, que tiene que llevar dinero a sus hijos, que tiene que vestir a sus hijos y que su esposa tiene que ir al hospital a parir y él no tiene dinero para pagar, él va a aceptar cualquier cosa que la empresa explotadora le imponga. Cualquier sueldo de miseria trabajando 300 horas semanales. Y eso no es capacidad de negociación. Y eso no es libertad. Porque en esas condiciones, la libertad es solamente una palabra bonita y no existe en realidad en ese caso. Y más o menos esa es la tonalidad de las mayorías de argumentos para legislaciones que protegen a una de las partes frente a una parte débil. De defensa del consumidor, por ejemplo, cuando ponen garantía a los empleados. Y eso es una cosa muy inteligente, porque a todas luces, alguien que presencia a un hombre desesperado, a un hombre que no tiene otra opción, sabe que va a aceptar cualquier cosa con tal de trabajar. Pero ahí hay que hacer una cosa, hacer un ejercicio que me enseñó Frédéric Bastiat, que es un intelectual del siglo XIX, que dice, lo más importante ahí no es lo que se ve, no es la intención buenista de la ley que apruebas, ¿no? Porque todos nos gustaría que todos estemos más o menos en paridad de situaciones y de condiciones y que todos recibamos un sueldo acorde con nuestras aspiraciones, pero tienes que fijarte en las consecuencias no previstas que tienen ese tipo de legislaciones que buscan equiparar o poner o garantizar o poner en situación de igualdad a una de las partes. En el plano laboral es clarísimo, ¿no? Hoy día, cuando tú pones una pequeña empresa, cada vez que contratan a alguien se lo piensan mucho por todas las cargas que hay que soportar, de lo caro que sale un trabajador, además del sueldo, los aportes al IES, y lo difícil que es despedirlo si no funciona. Así es. Porque la liquidación es muy alta y hay empresas que han quebrado, pequeñas empresas que han quebrado. ¿Y qué crea eso? Desincentiva que tú contrates más y experimentes más, porque las empresas pequeñas son las que crean empleo en las economías en crecimiento. Y hoy en día, a mí, por ejemplo, poner una empresa me daría mucho miedo contratar mucha gente, porque puedo quebrar el día de mañana. Si a mí me va mal y tengo que despedir, puedo quebrar. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hay unos niveles de desempleo muy pequeños, porque en Estados Unidos tú puedes despedir a una persona, salvo por ciertas cuestiones excepcionales, por casi cualquier motivo. Entonces la gente te contrata, te ve, chévere, a camillar, porque el día de mañana te puedes ir. Entonces ahí tienes que tener muy presente las consecuencias no previstas del buenismo temporal, ¿no? Además, y ahora vamos a esto, que en las sociedades capitalistas modernas, esa imagen del trabajador desesperado que no puede alimentar a sus hijos es totalmente excepcional cuando no es marginal, y tú no puedes normar la regla por la excepción. Y esto nos lo dice otra vez Tomasi: en las sociedades prósperas los trabajadores tienen más poder de negociación que en los pobres. Con un abanico de alternativas laborales atractivas, los trabajadores pueden pedir mayores salarios o dejar sus trabajos en busca de una experiencia que ellos estimen más atractiva. Eso pasa en China ahorita. China, hace 20 o 30 años, cuando se comenzó a abrir al mundo, cuando empezaron la revolución capitalista china, las fábricas iban a China y esos chinitos muertos de hambre por el comunismo te trabajaban literalmente por cualquier cosa. Con una mano te hacían un zapato y con otra mano te hacían un iPod.
y te trabajaban niños y quien sea. Y sí, efectivamente, en situaciones consideradas por nosotros, ni siquiera por un suizo, por nosotros, ecuatorianos que no somos Suiza, precarias. Lo que no te dice eso, y el que observaba eso dice, sí, explotación del trabajo, ya, pero es que antes de eso se estaban muriendo de hambre, y eso ya es un salto a donde tienen una oportunidad de subsistir que no tenían antes. Claro, no cumple con nuestras... Nosotros no lo haríamos, en esta universidad somos gente de clase media, no lo harían, pero ese trabajador en China le vino de maravilla ese trabajo. Y su hijo, hoy, las empresas tienen problemas para contratarlo, porque ese hijo ya nació en otro ambiente, con ese sueldito, ya no tuvo que trabajar desde los 5 años, desde los 10 años, y pudo ir a la universidad, a una carrera técnica, y ese chico, gracias al avance capitalista en la sociedad, que hoy día es más rica, ya te cholea al trabajador que le ofrece, yo qué sé, pues $100 al mes. Y las empresas en China hoy tienen un problema de que ya no consiguen mano de obra lo suficientemente barata para sus costos, o ya no consiguen manos de obra dispuestas a trabajar para ellos. Porque ese hijo del chino que se rajaba haciendo un Nike, estudió quizás mecánica automotriz y está trabajando en una fábrica mucho más sofisticada, generando mucho más valor, ganando quizás 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces lo que ganaba el padre. Pero ¿qué pasaba si venía un chino y decía, yo no voy a permitir que esto pase? Yo no voy a permitir que las empresas extranjeras vengan a China y exploten a los trabajadores y voy a prohibir que se paguen esto y que nunca se dé ese proceso en China. ¿Qué hubiera pasado? Que esos chinos seguirían en la plena pobreza. No hubieran salido nunca de la pobreza. Pero si yo hubiera parado ese proceso, yo les voy a poner el Código Laboral Ecuatoriano para ayudar a los trabajadores, ¿cuál hubiera sido la consecuencia real de eso? ¿Y cómo seguirían los chinos? En la misma pobreza abyecta de siempre, porque China, a diferencia del mundo desarrollado, con Mao Zedong, llegó a unos niveles de pobreza indescriptibles, porque se paró la economía bajo el régimen comunista. Ese es el problema y la inmoralidad de este tipo de medidas buenistas que buscan el ahora y no se fijan en las consecuencias no previstas. Quizás muchos de ustedes que van a entrar a puestos mejor pagados que un trabajador de construcción, muchas empresas se atrevieran a contratarlos a muchos de ustedes mucho antes, si no fuera tan caro despedirlos en el caso de que no funcionen, o tan caros en el caso cuando tienen que los aportes a la seguridad social y bla, 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 bla. No, es que ahí viene otro. Si incrementas el salario básico, afectas a ese porcentaje más pobre e informal, porque le subes más todavía la barrera. ¿Sí me explico? Porque yo estaba dispuesto, estoy suponiendo, a tener una empresita de que hubiéramos hecho, imagínense, chifle en funditas. Es más, yo tenía un amigo que tenía esa empresita. Él tenía 50.000 personas de Bastión Popular o quizás de la Trinitaria dispuestas a ganar $250. Y ahí él tenía un punto de equilibrio, porque él no podía pagar más porque era una microempresa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no pudo seguir contratando gente y tuvo que cerrar la empresa porque el Estado le obligaba a tener que pagarle a todos en ese tiempo $350. No se crearon 3 plazas de trabajo porque era imposible que lo pague. O sea, las consecuencias no previstas del acto determinan en ese caso la inmoralidad que significa elevar tanto las barreras bajo el supuesto pretexto de proteger al más débil, cuando en realidad en el largo plazo lo estás fregando al más débil. Porque en ese caso, que son la mayoría de las empresas que generan valor en este país, en esta ciudad, pequeñas empresas, le estás haciendo imposible que cree trabajo. Mientras en Estados Unidos te hubiera venido, bueno, el contrato te pago el mínimo, y si ningún empleador que yo conozca, ningún empresario, contrata a alguien con el ánimo de despedirlo. Tú lo que sueñas cuando contratas a alguien es que ese empleador rinda y sea lo máximo. Y si es lo máximo y rinde, tú haces hasta lo imposible por retenerlo. Porque alguien que es productivo, proactivo y hace las cosas bien, mira, hermano, tú con el tiempo, si tú vas viendo cómo lo retienes porque es oro. Nadie contrata a nadie con el ánimo de decirle, ja, 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 te despedí mañana, fuera de aquí. Eso es absolutamente absurdo. Pero bueno, otro ejemplo también de esto, en que quieren supuestamente defender a los estudiantes de las explotadoras universidades privadas, es un proyecto de ley que está proponiendo la asambleísta Viviana Bonilla, de Alianza País, en el que está diciendo, quiere ponerle límite a los precios de los másters en Ecuador. Es decir, que las universidades privadas no puedan cobrar lo que necesitan cobrar por un máster porque a ella le parece que es muy caro. Claro, entonces si
en el análisis simplista de alumno digo, chuta, qué bacán. Voy a tener másters más baratos cuando me gradúe. Yo voy a apoyar esa propuesta. Lo que no te dice esa propuesta es las consecuencias no previstas. Porque si pones los niveles de precios de máster en las universidades por debajo de los costos de máster de calidad, no se van a abrir o se van a cerrar los programas de másters más caros y de más calidad y por lo tanto va a haber menos oferta. Es decir, cuando te gradúes vas a tener quizás máster más baratos, pero vas a tener una oferta de menor calidad o mucho menor en el mercado. Pero para muchos estudiantes que no son tan inteligentes como ustedes, van a sentirse atraídos por eso, porque decir, mira qué bien esta asambleísta, ¿eh? Se preocupa por nuestro futuro, pues entonces yo voy a pagar menos. Y no, pues lo que vas a lograr únicamente es dos cosas. Uno, que desaparezca la oferta de máster buenos en Ecuador de calidad, porque es muy caro hacer un máster. Tienes que traer profesores del extranjero, tienes que pagar honorarios, esos honorarios encima tienen un recargo de retención del 20%, o sea que tienes que, para compensarle, tienes que pagarle un 20% aparte por lo que te retiene el SRI. Es un desbarajuste. Y por otro, quizás unos no desaparezcan, pero van a tener que bajar en calidad para poder cubrir costos. Y además, le haces un favor a las universidades extranjeras, porque la oferta de calidad de las universidades extranjeras no está regulada por precios. Entonces tú te vas a dar cuenta que aquí no hay oferta académica de posgrado que esté al nivel que tú quieres, pues tú sabes que es cara en todo país del mundo, y te vas a terminar yendo al extranjero. Entonces, por todos lados, es algo inmoral que se hace bajo la premisa de no, es que los explotadores capitalistas universitarios privados quieren aprovecharse del pobre estudiante privado.